¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos en colaboración entre la Facultad de Química de la UNAM y Un Minuto, un Libro. Y bueno, vamos a continuar nuestro paseo por la historia de la ciencia. Ahora vamos a ver la parte que se refiere a la creación de las instituciones, a las universidades, a los grandes descubrimientos, a los grandes avances científicos que hay durante el Renacimiento y que dan pie precisamente a que el mundo se expanda y que obviamente la ciencia pues tenga un papel fundamental en este paso. En la sesión anterior veíamos, bueno, vimos un poco la historia de las mujeres invisibilizadas en la ciencia y anterior vimos la parte de cómo la ciencia está fundamentada en toda esta cuestión de la magia, de la alquimia, que fue fundamental para que diera este paso hacia la búsqueda de una metodología. Entonces, hoy vamos a ver cómo las universidades, las instituciones, los instrumentos y los grandes ya científicos de la época pues van a empezar a tomar un papel protagonista y a definir el término ciencia y a definir su propio trabajo, a definirse a ellos mismos y encontrar su campo epistemológico, en este caso Newton, Descartes, todos estos, Locke, todos estos filósofos que también tenían esta situación con la ciencia. Y bueno, desde aquí, desde nuestra estancia parisina, pues vamos a continuar, ya saben, si les gusta nuestro programa, pues pueden obviamente suscribirse aquí a nuestro canal o pueden mandarnos sugerencias, lo que ustedes consideren importante para este programa. Yo soy Arturo Ramírez y bueno, vamos a ver. Hay que recordar solamente también que este programa está basado en el libro Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farah. En 1939, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht mostró su desaprobación por la política de los nazis mediante una obra de teatro sobre el heroico comportamiento de Galileo durante el proceso por la Inquisición católica. Para construir su paralelismo político, Brecht recurrió al atractivo mito de una prolongada guerra entre los revolucionarios científicos, Copérnico, Kepler y Galileo, y los fanáticos religiosos para colocar al Sol en el centro del universo. Los científicos de la era victoriana describían a estos hombres como mártires de la razón que se sacrificaban para mantener encendida la llama de la verdad, una imagen de confrontación entre ciencia y religión que sigue teniendo éxito. Sin embargo, el mirar desde su propio punto de vista, los tres hombres eran profundamente religiosos y estaban más preocupados por sus propias vidas que por abrir nuevos caminos hacia el futuro. Por ejemplo, Copérnico, lejos de ser un erudito prominente, era en realidad un oscuro administrador eclesiástico al que protegía su acaudalado rico. Después de estudiar en la Universidad de Cracovia, remota pero famosa en el campo de la astronomía, Copérnico dio clases en Italia, en donde conoció el legado neoplatónico de Filocino, así como las precisas observaciones de Regiomontanus y sus discípulos. Copérnico era principalmente un intelectual de escritorio, con el corazón anclado en el pasado, con una sólida formación clásica, utilizaba técnicas tradicionales de su retórica y escribía a favor, no en contra, de sus colegas de la Iglesia. Copérnico buscaba el orden. Como Ficino y Pico, Copérnico creía en un universo armonioso y matemáticamente estructurado, y dedicó su neoplatónico espíritu al problema práctico de mejorar los pronósticos de las estrellas. Los astrónomos pretendían hallar mejores formas de mantener la precisión de sus calendarios y de efectuar diagnósticos médicos, pero vieron que el sistema de Ptolomeo, véase Cosmos, era complicado y a veces no se ajustaba a las observaciones. Para Copérnico había también otro problema igual de serio. Los epiciclos de Ptolomeo no se complacían estéticamente. Copérnico resolvió muchas de estas dificultades situando al Sol cerca del centro de los planetas que giran, aunque no exactamente en el centro. De esta forma, satisfacía su neoplatonismo ofrecido al Sol la posición más importante, al tiempo que conservaba las órbitas perfectamente circulares.
Con la eliminación de los fragmentos rodeados que daba Ptolomeo, pudo colocar los planetas en el mismo orden que el tiempo que tardaban en completar sus órbitas. Y algo que era de especial importancia para los astrónomos prácticos, Copérnico demostró que su modelo era tan eficaz como el de Ptolomeo para efectuar predicciones. En aquel momento, los astrónomos no pusieron demasiadas objeciones al modelo de Copérnico, porque para ellos era simplemente eso, un modelo de cálculo de las posiciones de los planetas, no una descripción de cómo era realmente el universo. Y sin embargo, Copérnico había logrado introducir una forma oculta, una nueva forma de definir el ámbito del trabajo del astrónomo, porque sugería discretamente la posibilidad de que tuviesen en cuenta no solo la utilidad de sus esquemas cosmológicos, sino también si se ajustaban a la realidad. Oculto tras el velo retórico con falsa ingenuidad, Copérnico se disculpaba por el uso de técnicas desarrolladas por matemáticos a fin de dar respuesta a cuestiones acerca de la realidad que anteriormente estaban reservadas a sus superiores intelectuales, los filósofos naturales. La unión de los matemáticos y los filósofos naturales supuso una diferencia fundamental que implicó tantos cambios sociales como intelectuales. Pasarían más de 100 años antes de que Newton combinase ambos puntos de vista en su libro sobre la gravedad, convirtiendo la astronomía en una ciencia matemática, cuya finalidad era describir cómo explicar el cosmos. Tradicionalmente, los astrónomos trabajan en dos lugares independientes. En las universidades, la astronomía, como la aritmética y la geometría, pertenecía al quadrivium medieval. Adoptando un punto de vista matemático, los profesores se concentraban en enseñar a los estudiantes a calcular predicciones precisas. La búsqueda de la verdad caía fuera de sus atribuciones. Fuera de los círculos académicos, las ciudades albergaban una variedad de astrónomos astrológicos, así de como artesanos como regiomontanos, que se dedicaban a fabricar instrumentos e imprimir tablas. Tras las innovaciones de Copérnico, una nueva forma de astronomía surgió en un tercer escenario, las cortes reales. Con el apoyo de adinerados príncipes, nobles e ilustrados construían costosos instrumentos con los que no solo efectuaban cálculos, sino que descubrían el funcionamiento del universo. A cambio de sus mecenas reales obtenían prestigio. Los observatorios de los aristócratas, que actuaban como complementos de sus museos repletos de curiosidades de alto precio, servían de escaparate para las riquezas invertidas en actividades intelectuales. Por otra parte, Johannes Kepler, un astrólogo y antiguo profesor universitario, venido a menos que, como Copérnico y los neoplatónicos, creía en un cosmos geométrico con el Sol en el centro. Kepler heredó los precisos datos de Tigno y pudo beneficiarse de la mayor libertad intelectual de la corte en comparación con el sistema académico, y esto le permitió acercar la astronomía y la realidad a demostrar que las observaciones del danés se correspondían con órbitas planetarias elípticas, no circulares. Esta conclusión, aparentemente científica, le vino inspirada de un modo que ahora nos parecía realmente extraño. Kepler tuvo una visión de un cosmos musical, estructurado según las formas geométricas perfectas de Dios y cohesionado por poderes magnéticos ocultos. En el armonioso esquema de Kepler, Dios había espaciado las esferas planetarias, pudieran situarse los sólidos platónicos. A pesar de su nueva visión del universo, Kepler decidió que su armonía divina tenía también una influencia física, la del propio Sol, que debería efectuar movimientos de los planetas. Empezó por abordar el problema del dios de la guerra en la astrología, Marte. La órbita de ese planeta se desviaba claramente de la perfección del círculo, y esta discrepancia quedaba mucho más clara con la exactitud de los datos de Tigno. Kepler obtuvo ayuda de un experto contemporáneo, el médico inglés William Gilbert. En 1600, Gilbert, que se oponía al modo en que los aristotélicos concebían la Tierra, cuyo inferior al resto del universo, declaró, citando a Hermes Trismegisto, que todo el universo es un ser animado con un alma magnética. Kepler utilizó las ideas de Gilbert para imaginar al Sol como un gigantesco imán que atrae y repele a los uniplanetas para controlar sus recorridos en el firmamento. La influencia de esa cosmología fue tan grande que cuando Newton empezó a investigar los cometas 70 años más tarde, pensó que sus movimientos se debían al magnetismo.
Después de muchos y tortuosos cálculos y de numerosos callejones de sin salida, Kepler demostró que la órbita de Marte en realidad era una elipse, y en la que el Sol no se hallaba en el centro, sino en una posición asimétrica. Uno de los dos focos, sin embargo, lo que ahora nos puede parecer un salto científico, pasó décadas sumido en la oscuridad. No contento con haber resuelto el problema de Marte, Kepler intentó unificar la totalidad del sistema solar demostrando que Pitágoras tenía razón. Las proporciones matemáticas del cosmos guardan en una armonía musical, atribuyendo tonalidades celestiales a cada planeta. Grave para Saturno, agudo para Venus. Declaró que los movimientos celestiales no son más que una música continua a varias voces, solo comprensible por el intelecto, no por el oído. La estética divina, las influencias astrológicas eran importantes para Kepler, y por extraño que nos parezca ahora, fueron estos cálculos musicales los que permitieron llegar a la triada de leyes del movimiento elíptico de los planetas de Newton, que después incorporó a la astronomía moderna. El otro, Galileo Galilei, que todos conocemos por sus peleas con la iglesia y por esta frase que está en duda que él mismo haya dicho de sin embargo se mueve, pregonó la importancia de los instrumentos para hallar la verdadera estructura del universo. Pero en lugar de utilizar enormes aparatos de medida de ángulos como Tigno, Galileo completaba un instrumento óptico de reciente invención, el telescopio. Tras oír hablar de este dispositivo desarrollado en Holanda, Galileo creó su propia versión, de mayor eficacia, con que logró impresionar a la flota veneciana por la distancia a la que podía ver y descubrió miriadas de estrellas que habían sido invisibles hasta ese momento. Sin embargo, a diferencia de lo que afirma la mitología científica, las imágenes telescópicas de Galileo no lograron convencer inmediatamente a los críticos del modelo de Copérnico. Una cosa era ser capaz de vislumbrar barcos, otra muy distinto, efectuar afirmaciones cosmológicas. Las borrosas imágenes eran ambiguas, y los aristotélicos objetaban que un simple tubo de fabricación terrestre no era apropiado para la apreciación de la perfección cósmica. Galileo no fue inmediatamente elogiado por sus resultados, sino que obtuvo un poder táctico que le permitió pasar hábilmente por un matemático a filósofo de la corte. Más que ser una confrontación directa entre ciencia y religión, entre Galileo y el Papa, este contempló un conflicto que implicaba facciones muy rivales dentro y fuera de la Iglesia. Una tierra en movimiento contradice sin duda diversos pasajes de la Biblia, pero no todos los cristianos pensaban que se tuviera importancia. De hecho, el propio Galileo era un devoto católico y parte de sus apoyos estaban dentro de la propia jerarquía de la Iglesia. La opinión entre la supuesta posición científica estaba también dividida. Numerosos astrónomos siguieron defendiendo los modelos cósmicos de Tigno o de Ptolomeo, reiterando la demostración sencilla y persuasiva de Aristóteles de que la Tierra se hallaba estacionaria. Una flecha disparada hacia arriba cae en el mismo sitio desde que fue disparada. Frente a este desacuerdo entre eruditos, uno podía pensar que quizá la Iglesia fuese sensata de alinearse con la opinión mayoritaria y optar por la certeza bíblica. En juego se hallaban ambiciones y rivalidades personales, y si Galileo hubiese sido un poco más diplomático, quizá se las habría ingeniado para defender su universo heliocéntrico sin ganarse una condena oficial. No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos, en medio de sus propias luchas por el poder, convirtieron a Galileo en un mártir. Brecht logró su objetivo retórico mediante la perpetuación de su visión simplificada de un héroe luchando contra la opresión católica. Pero fueron los propagandistas científicos los que pusieron en marcha la idea de una creencia entre que la ciencia y la religión deben estar enfrentadas inevitablemente. Cuando Copérnico se rebeló contra sus antecesores, volvieron a los griegos y los romanos. Un siglo más tarde, René Descartes quiso hacer una limpieza aún más profunda. Su táctica era dudar de todo, destruir la fortaleza de conocimientos existente para construir de forma sistemática un paradigma totalmente nuevo a partir de cimientos sólidos y ciertos. En lugar de establecer analogías orgánicos entre un cuerpo sano y un cosmos perfecto, Descartes utilizó la terminología mecánica de bolas de billar, torbellinos y tornillos.
Mientras que para Harvey el corazón humano era el sol del microcosmos del hombre, para Descartes, que pasó de un invierno entero diseccionando órganos de buey que adquiría al carnicero local, los corazones eran bombas que impulsaban máquinas vivas y nuestro sistema solar era más de uno entre un colosal número de universos de relojería. Descartes creía, como su contemporáneo de más edad, Galileo, que el libro de la naturaleza estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas, e introdujo un sistema geométrico que aún llevaba su nombre, las coordenadas cartesianas. La interacción de ambos era incorporar las matemáticas prácticas en las teorías filosóficas sobre el mundo, para unir así las habilidades de un artesano y de los intelectuales. Descartes es famoso por ser un pensador solitario, un erudito que se retiraba a una habitación con excesos de calefacción para soñar acerca de la realidad de su propia existencia, y que acuñó el lema filosófico más famoso de la historia: pienso, luego existo. Sin embargo, como los científicos modernos, también se enfrentó al mundo real. Efectuaba experimentos y analizaba los fenómenos cotidianos como la luz y el tiempo atmosférico. Igual que los científicos del siglo XX, comparaba el cerebro con una central telefónica y más adelante con un ordenador. Descartes también hacía referencia de su propia tecnología contemporánea, los muelles. Los relojes se habían introducido a finales del siglo XIII para señalar los rituales religiosos, pero en su papel se había integrado cada vez más a la vida diaria hasta llegar a adquirir un rol esencial en la floreciente economía capitalista. Descartes, para Descartes, la medida artificial no solar del tiempo se había hecho habitual y las mejores tecnologías habían incrementado su precisión. El tiempo se había convertido en dinero. Los comerciantes invertían en productos baratos, especies, telas, grano, que almacenaban para no poder manipular, para poder manipular el mercado y vender más adelante para obtener un beneficio. Asimismo, los experimentadores intentaban enganchar el tiempo mediante la conservación de especímenes anatómicos y la recolección de curiosidades en museos para una demanda futura, como si fuesen artículos comerciales. Por extraño que pueda parecer el cosmos cartesiano, explicaba la estructura del sistema solar con sus planetas, órbitas y sus principios básicos se convirtieron en una ortodoxia científica, especialmente en Francia. La materia gira en grandes remolinos y vórtices, de modo que el cosmos está lleno de torbellinos celestiales formados después de que Dios pusiese el sistema en movimiento. En el número de cada torbellino se halla un sol de materia prima, condensado mecánicamente y rodeado de materia cegada en rotación que arrastra grandes fragmentos de materia tercera, los planetas. La frenética actividad en los soles centrales se envía ondas a través de la materia segunda para producir luz y calor. En este diagrama se muestra también en qué modo un pequeño pedazo de materia segunda, o sea, un cometa, puede evitar ser arrastrado hacia el vórtice y serpentear, en cambio, de un universo al siguiente. En su nuevo diseño del cosmos, Descartes redujo la importancia de la existencia de los seres humanos, abriendo la posibilidad de la existencia de la vida en otros lugares. El concepto de múltiples universos era singular y nuevo, pero a mediados del siglo XVIII, muchos filósofos naturales creían no solo en su existencia, sino también en que era la morada de seres inteligentes. Aunque Descartes no se definió acerca del aspecto de estos habitantes de otros mundos, sus partidarios solían suponer que eran iguales a los humanos, y bien que estaban situados en algún lugar superior de una cadena espiritual hacia Dios. Astrónomos entusiastas construyeron gigantescos telescopios, pero no fueron capaces de diseñar señales concluyentes. En la vida ni siquiera en la Luna, nuestro vecino más próximo. A falta de pruebas incontestables, la vida extraterrestre hizo surgir apasionadas posturas en ambos bandos. Estas disputas acerca de la pluralidad de mundos se liberaban principalmente en el terreno teológico. Lejos de estar limitada los pedantes intelectuales, el público mostraba un gran interés por ellas y se comentaba en los púlpitos, reuniones de fiestas y libros populares. El dilema principal siguió siendo el mismo durante más de 100 años.
Por un lado, un número infinito de mundos confirmaría la magnificencia de Dios y quizá ofrecería un lugar para los pecados después de la muerte. La vida extraterrestre haría asimismo que el cosmos fuera agradablemente uniforme e incrementaría en el número de criaturas que adoran a Dios. Por otra parte, que nuestra Tierra fuese solo una de muchas provocaría cuestiones espinosas acerca de la unicidad de Cristo. Era difícil reconciliar la existencia de muchos mundos habitados por el principio fundamental del cristianismo, que Dios eligió la raza humana para dedicarle su especial atención. Aparte de rediseñar el cosmos, Descartes cambió también lo que sucede en la Tierra. Para derrocar las arcanas teorías de misteriosos poderes invisibles, insistía en su punto de vista mecánico. En el universo de Descartes, los objetos solo se mueven si se les empuja o se tiran de ellos directamente, como bolas de una mesa de billar. Las partículas obedecen leyes mecánicas simples, aunque se les ingenió para ofrecer explicaciones de muchos fenómenos, calor, luz, tiempo, atmósfera, decidió colaborar el magnetismo, en su caso excepcionalmente complicado, ya que implica movimientos sin una causa evidente. La explicación vigente la había ofrecido en 1600 William Hilbert, que sugirió que la Tierra era un inmenso imán que se comportaba como un ser vivo con alma. Para refutar la cosmología magnética de Hilbert con sus fuerzas ocultas implicadas, Descartes ofreció un elaborado y extravagante esquema mecánico que, sin embargo, se convirtió en el vehículo de la cosmología cartesiana y sobrevivió durante más de un siglo. El magnetismo, afirmaba Descartes, se debe al movimiento de minúsculas partículas de materia primera que se introducen por estrechos canales dentro de materiales magnéticos, como pequeños tornillos. Cada partícula está colocada en una de sus posibles direcciones, de forma que solo pueden entrar en un pasaje que tenga las ranuras internas correspondientes. Un flujo de esos corpúsculos se desplazaba constantemente del Sol hacia la Tierra, viajando a través de caminos inapropiados, y al dar media vuelta para repetir el círculo, se acumulaban los imanes que se encuentran, ya que resultaba más fácil penetrar en ellos que en el aire que hacer sus propios poros. Al salir de dos imanes adyacentes, les empujaba para separarlos. La atracción para darse cuenta que las partículas empujaban los imanes desde atrás para unirlos. Por artificiosa que pueda parecer esta explicación, funcionaba en cierta medida y pasaría mucho tiempo antes de que alguien sugiriera algo mejor. Más que cualquier otro mito científico, la caída de la manzana de Newton fomenta el concepto romántico de que los grandes genios efectúan sus descubrimientos trascendentalmente de repente y en soledad. Su libro sobre mecánica y gravedad, publicado por primera vez en 1687, se ha convertido en el símbolo del nacimiento de la ciencia matemática, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido aclamado como una especie de la Biblia intelectual internacional que supera las diferencias religiosas, el producto de una gloriosa revolución científica que dio paso a la era moderna. En una visión simplista de este impacto, Newton fundó la física moderna al introducir la gravedad e implementar al mismo tiempo las transformaciones metodológicas esenciales, la unificación y la matematización. Al tratar de la misma forma a una manzana y la luna, relacionó un suceso cotidiano con la Tierra con el movimiento de sus planetas por el firmamento, eliminando así la antigua división aristotélica entre los reinos terrestres y celestial. Aparte de unificar el cosmos, Newton unió también a los matemáticos y a los filósofos naturales, eclipsando la Principia de Descartes con su propio libro, una Principios matemáticos de la filosofía natural. A pesar de que Newton era indudablemente una persona brillante, los elogios a un genio solitario no suelen responder a la realidad. Como cualquier innovador, Newton se apoyó de los anteriores trabajos de Kepler, Galileo, Descartes y un sinnúmero de otros, como escribió de forma insidiosa Hooke, que era uno corto de talla. Si he logrado ver lejos es porque me he subido sobre los hombros de gigantes. Celebrando como el creador de la ciencia moderna, es también engañoso. Lejos de ser un físico entregado en el sentido moderno, Newton buscaba a Dios mediante el estudio de la alquimia y de la Biblia, tanto en el mundo como en el mundo natural. Además, los filósofos naturales no aceptaron inmediatamente sus ideas. El modelo cósmico newtoniano fue criticado y modificado una y otra vez, y el newtonianismo actual es muy distinto del sistema propuesto originalmente en los Principia.
La historia de la manzana era prácticamente desconocida hasta la época de Byron. El símbolo de Newton era, en cambio, el cometa. Newton había adquirido celebridad por imponer regularidad a un objeto que hasta entonces no era más que meteoros flamígeros, advertencias esporádicas enviadas por Dios para sobrecoger a un mundo pecador. La aparición de varios cometas a principios de la década de 1680, entre ellos el ahora que conocemos con el nombre del astrónomo Edmund Halley, hizo que Newton se obsesionara con su comportamiento. Los observó a través de su telescopio y efectuó innumerables cálculos matemáticos y se enfrascó en encendidos intercambios epistolares como sus rivales como Hopf y el astrónomo real, que era el astrónomo real. Newton era reservado y poco dado a la luz pública, pero Halley le convenció para que publicase, asumiendo los gastos de la edición de una obra fundamental de la que la Royal Society se declaró incapaz de costear. De forma deliberada, Newton redactó sus Principia de forma inasequible para aquellos poco versados en matemáticas. Su deseo, señalaba, era evitar el acoso de los matemáticos aficionados. Escribiendo en latín para llegar a un público de expertos internacionales, Newton regresó a su lenguaje clásico, el de la geometría. Combinando los trabajos de Galileo y otros, estableció las tres leyes del movimiento que describen la interacción de objetos como bolas de billar y balsas. A continuación, Newton aplicó estas leyes para describir tanto el movimiento de los planetas como el de las partículas diminutas, introduciendo el nuevo concepto de gravedad como fuerza de atracción universal que se extiende por todo el espacio y afecta por igual a cometas, manzanas y átomos. Otro de los aspectos esenciales es que Newton expresó los efectos de la gravedad matemáticamente, según su ley de los cuadrados inversos. Cuando más cercano entre sí y más pesados son los objetos, más intensa es su atracción mutua. Aunque actualmente se considera el mayor científico de la historia, Newton era teólogo y alquimista, y Dios y los poderes ocultos están imbricados en su cosmología. En la filosofía original de Newton, Dios dominaba todo el universo y estaba implicado de un modo constante en sus actividades. Newton no concebía la materia inerte de los cartesianos, sino una serie de partículas imbuidas de los principios activos que mantenían la rotación de los planetas y la circulación de la sangre para que el sistema del mundo no se detuviera. Como él mismo había señalado anteriormente, la naturaleza es un obrero en perpetua circulación. Newton no dedujo estas ideas de su biblioteca de filosofía natural, sino de su colección mucho más extensa de obras sobre magia natural y alquimia. Para él, la alquimia no era un simple pasatiempo, sino el camino esencial para comprender el universo y crecer así el espíritu. Newton se hizo famoso por ofrecer una explicación matemática del comportamiento de los cometas. Al ser capaces de predecir su regreso, los filósofos superaron la posición de los astrólogos, que interpretaban esos astros como funestos presagios que aseguraban el fin del mundo. Sin embargo, Newton, como los astrólogos, veían en los cometas agentes de Dios, enviados por él para restablecer el esplendor de la vida terrestre en la materia activa especial de sus alas. Muchos filósofos naturales se resistían a esta visión de un Dios que intervenía en el universo, ya que llevaba implícita su torpeza y como relojero cuya obra original era imperfecta. Sir Isaac Newton y sus seguidores defienden también una extraña opinión. Protestaba el archinémesis de Newton, el otro filósofo, Leibniz. Según su doctrina, Dios tiene que dar cuerda al reloj de vez en cuando para impedir que se detenga. Al parecer, careció de una prevención necesaria para dotarle de movimiento perpetuo. Quizá el impacto más profundo de la gravitación fue el establecimiento de una fe optimista, la de un cosmos que estaba controlado por leyes simples. No solo las manzanas y la luna, los átomos y los planetas, las bolas de billar y las galaxias. Cualquier cosa podía en principio reducirse a fórmulas matemáticas sencillas. Esto incluía la mente humana, el tiempo atmosférico, el comportamiento de las multitudes, las reacciones químicas, el crecimiento de las plantas y el flujo del tráfico. La extraordinaria influencia de Newton era como un presente caído del cielo. Debemos rendir homenaje a Newton, exhortaban en 1801 un investigador médico francés, el primero en descubrir el secreto del creador,
a saber, la reconciliación entre la simplicidad de las causas y la multiplicidad de los efectos. Newton se convirtió en el dios de la razón durante la Ilustración y fue elevado a la categoría de héroe por los herederos de la Revolución Francesa, que soñaban con sus utopías futuras modeladas según las directrices gravitatorias.